Casa espiritual. Casa espiritual. Dice la palabra de Dios que somos piedritas vivas. Jesús es la roca en donde va a estar fundamentada la iglesia, el reino de Dios, el templo para Dios. Y nosotros como piedritas vivas, porque hemos recibido la vida de Cristo, porque Él habita en nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos cada uno un tabiquito, ¿verdad? Que el Señor va a ir puliendo, arreglando, armando, acomodando, decorando, dándole la forma, la consistencia correcta para acomodarla en un lugar específico que le corresponde en esta casa espiritual, en esta morada del Dios vivo, en donde nosotros participamos, ¿no? Entonces es el tema del día de hoy, casa espiritual. Vaya por favor a 1 de Pedro 1:21. Le leo en la Nueva Traducción Viviente. Usted la puede seguir en su versión favorita. 1 de Pedro 1:21. Dice así. Lo primero que voy a hacer es, asegurarme de que somos el auditorio correcto a quien Dios envió este mensaje, a quien Pedro les está escribiendo. Dice 1 de Pedro 1:21 al 23. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. ¿Cuántos han llegado a confiar en Dios? ¿Cuántos confían en Dios? Por medio de Jesús, porque vieron la obra de Jesús, porque saben que la obra de Jesús en la cruz, derramando su sangre, te libró para siempre de la condenación. Y además algo muy importante que dice aquí, dice, porque Él, Dios, levantó a Cristo de los muertos. Hoy confiamos en Dios, hoy tenemos nuestra fe puesta en Dios por medio de Jesucristo, porque sabemos que Él levantó a Cristo de los muertos, que Jesús fue resucitado, que hoy vive y que ese mismo espíritu que levantó a Jesús es el que nos llena de vida. Y ahora nuestra esperanza y nuestra fe está puesta en Dios. Le repito, dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. ¿Sí son ustedes o no? Y han puesto su fe y su esperanza en Dios. Hoy confiamos y esperamos en Él, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. También sabemos eso, ¿verdad? Que a Cristo le fueron entregadas todas las cosas. Dios decidió poner y darle a Jesús autoridad sobre todo lo que hay debajo, aquí en la tierra, en los cielos y por la eternidad. Así es que el Señor Jesús tiene autoridad sobre todo. Dice también Filipenses que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿cierto? Entonces se le dio una gloria inmensa, maravillosa, pues se le entregó todo, ¿no? A Jesús. Y nosotros confiamos y creemos y tenemos la esperanza en este mismo Dios que levantó a Jesús y le dio la gloria. Y nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Él. Y luego dice, al obedecer la verdad, aquí la verdad es el Evangelio, al obedecer el mensaje del Evangelio, el mensaje de la verdad de Cristo, de este Hijo de Dios, muriendo, ofrendando su vida por los pecadores, al obedecer a la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Cuántos saben que ya no van a ser juzgados por sus pecados? ¿Sí sabe o no? Quedamos limpios de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo los quitó de en medio. Cristo terminó con este pecado. ¿Y cómo accedemos a esta bendición? Bueno, al obedecer la verdad, al haber creído en el mensaje. Ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros. Ahora no hay nada que te detenga, no hay nada que te estorba. Nosotros hemos recibido a Cristo, tenemos una nueva vida, ya estamos hoy completamente reconciliados con Dios, y ahora nuestra vida tiene que reflejarse amándonos unos a otros con el mismo amor que Cristo nos amó a nosotros, ¿verdad? Dice, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. ¿Les gusta esta instrucción? Sí está hablando de nosotros, ¿no? Sí es para nosotros el mensaje del día de hoy. Somos estos que hemos creído, que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, porque sabemos que Él envió a su Hijo Jesús
y que murió por nosotros, pero que el mismo Señor lo levantó de los muertos, y no solamente lo resucitó para la vida eterna, sino que puso en él una gloria inmensa, ¿verdad? Y ahora nuestra esperanza está puesta en este mismo Señor. Dice, pues han nacido de nuevo. ¿Qué ha pasado? Pues han nacido de nuevo. Por eso es que ahora tenemos esa oportunidad de amar como Cristo nos amó. Ahora tenemos una vida completamente nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Tenemos una vida completamente nueva. Dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. O sea, la gran diferencia con gente que había resucitado en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, pero gente que murió para vivir unos años más y se iba a volver a morir, ¿cierto? Así fue la resurrección. O sea, Cristo resucitó a Pedro y Pedro se volvió a morir. Así es. En el Antiguo Testamento un montón de ejemplos, ¿no? Pero ahora Cristo, Él fue resucitado para vida eterna. Es la primicia de la resurrección. Y ahora todos los que estamos en Cristo hemos renacido, hemos resucitado, nos van a levantar, pero para una vida nueva que durará para siempre. ¿Se están leyendo? Su vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿De dónde viene nuestra vida? De la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios, hermano? Jesús. Y nuestra vida viene de Jesús porque creímos en Él. Entonces la vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y nuestra vida, ahora que hemos recibido, esa durará para siempre. Un día este cuerpo se va a quedar en el camino, no va a aguantar más kilometraje, pero nosotros ya tenemos asegurada la vida para siempre en Cristo Jesús por toda la eternidad. Entonces dice, su vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Y bueno, somos el auditorio correcto, ¿verdad? A quien fue enviada esta palabra. Primera de Pedro 2, 4 y 5, aquí está el tema del día de hoy. Y que se llama casa espiritual. ¿Quiénes somos en Cristo? Casa espiritual. Morada de Dios, hermano. Eso somos. Eso somos. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal. La piedra viva principal. Él es la roca, es el fundamento, es el cimiento donde se va a sentar el templo de Dios, donde Dios va a morar, donde Dios va a habitar. Él es la base, Él es la piedra angular, dice en la Reina Valera, ¿verdad? La piedra angular era la piedra que sostenía la construcción, donde caía el peso y permitía, ¿verdad?, darle fortaleza a una construcción. Ahora ustedes, dice, se acercan a Cristo. Ahora nosotros hemos sido acercados. Ahora nosotros fuimos traídos a Dios, fuimos reconciliados con Dios. Ahora nosotros somos los que aceptamos la invitación de venir a Él, de acercarnos a Él, de reconciliarnos con Él. Ahora nosotros hemos sido hechos cercanos a Dios. Dice, quien es la piedra principal del templo de Dios. ¿Quién es la piedra principal del templo de Dios? Jesús. O sea, Jesús sostiene la iglesia. Jesús es la piedra del ángulo. Jesús es en quien tenemos que fundamentar todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Es por medio de Jesús, es en Jesús, es fundamentado en Jesús. Dice, la gente lo rechazó. ¿Qué hizo la gente con Jesús? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, se les dio la potestad, el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Dónde están? ¿Aquí están los hijos de Dios? O sea, nosotros creímos en esta palabra, ya vimos, nosotros creímos en este mensaje, en esta verdad, y nosotros no le rechacemos. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Este Jesús que la gente menospreció,
que el pueblo escupió, azotó, menospreció, que se burlaban de él, que lo quisieron despeñar, que lo quisieron apedrear, que lo desnudaron, lo azotaron y lo clavaron en una cruz. Este es a quien Dios escogió. Este Jesús, les dice Pedro, ese al que mataron ustedes. ¿Se acuerdan? Pedro, buen sermón, ¿no? Sí, al que mataron ustedes fue al que Dios levantó y lo puso como rey de su reino. Y dice, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Otra vez, ¿verdad? Como decía el anterior versículo de un capítulo anterior, que se le dio una gran gloria, ¿verdad? Inmensa, inmensa. Ahora aquí dice, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y es por medio de Jesús que nosotros pertenecemos hoy al reino de Dios y al templo del Dios vivo. Y es lo que debemos aprender. El objetivo del día de hoy es entender esta condición, esta verdad, esta realidad maravillosa, hermanos, de que Dios habita en nosotros. Somos templo de Dios, somos habitación del Dios vivo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y quién nos llevó a esta condición? La fe en Cristo, solamente la fe, solamente el haber creído, porque todo es una obra maravillosa de Dios. Esto estaba pues ya ofrecido, profetizado desde el Antiguo Testamento. Vean este pasaje, Isaías 55:3. Isaías 55:3. Ahora nosotros estamos cerca de Cristo, hemos sido unidos a Cristo para siempre y Él es la piedra viva principal del templo de Dios. Imagínense, ahora pertenecemos a este templo del Dios vivo. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Isaías 55 verso 3 dice así: vengan a mí con los oídos bien abiertos. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Me encanta, la Biblia es maravillosa. ¿Cuál era la manera de acercarse a Dios y de reconciliarse a Dios y de recibir todo lo que Dios quería? Escuchando un mensaje, con los oídos bien abiertos. Vimos la consumación de esto, lo acabamos de leer, porque escuchamos y creímos y obedecimos el mensaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo había que acercarse? Con los oídos bien abiertos. Es un mensaje de salvación, es el evangelio. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. ¿Cuántos escucharon el evangelio y encontraron la vida? Levanten su mano izquierda. ¿Todavía dudan? ¿Cuántos abrieron sus oídos al llamado y creyeron? Encontraron la vida. Es una oferta desde el Antiguo Testamento. Dice, escuchen y encontrarán la vida. O sea, que escuchar implica creer, ¿verdad? Recibir el mensaje, obedecer al mensaje. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Claro, es el hijo de David, ¿se acuerdan? El Mesías, el que recibe esta promesa. Todo lo que prometí para mi enviado va a ser para ustedes, y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por medio de Cristo nosotros hemos recibido ese amor maravilloso, ¿verdad? Que fue profetizado por Dios a la descendencia de David. Isaías 28:16, ¿no? En la otra parte del pasaje que estamos viendo, dice que estamos cerca. De Cristo y que ahora pues nosotros pertenecemos al pueblo, al templo, dice Isaías 28:16. Por lo tanto, eso dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. ¿Dónde puso esta piedra maravillosa que Él escogió para que sea la base y el fundamento del templo donde Él quería vivir? En Jerusalén, ¿no? Sí, y la gente pensaba en el templo que fue destruido, pero era sombra y figura, ya hemos hablado de eso.
Todo esto eran sombras y figuras del verdadero templo que Dios desde la fundación del mundo había pensado edificar. Y este templo es su Hijo, el cuerpo de Cristo, al cual ahora tú y yo pertenecemos y somos miembros. ¿Sí entiendes esto? Esto es sombra y figura de lo que Dios iba a hacer. Y dice: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. ¿Fue probado Jesús? ¿Fue probada su fidelidad? Híjole. Es una preciosa piedra principal, dice. Diga preciosa. No hay nada más precioso que Jesús en toda la creación, en todo el universo, en toda la eternidad. Es una piedra preciosa principal sobre la cual se puede construir con seguridad. ¿Cuántos quieren edificar una vida con seguridad? Sabiendo que están edificando en el lugar correcto, sabiendo que eso no lo va a tumbar nadie, sabiendo que eso es para la eternidad, sabiendo que ahí tú sabes que puedes edificar para siempre. Es una piedra preciosa, se llama Jesús. Es una piedra preciosa, es el Hijo de Dios y fue puesta ahí y va a ser la base, va a ser el ángulo principal, va a ser la piedra sólida, preciosa, que va a sostener el templo de Dios. Es una piedra preciosa principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. ¿Cómo edificamos y cómo crecemos y cómo nos fundamentamos y sostenemos en esta roca preciosa principal que Dios escogió para fundar su templo, su reino? Creyendo, recibiendo esta verdad. Por eso es necesario acercarnos con los oídos bien abiertos, porque es por medio del mensaje del evangelio que íbamos a recibir el acceso a poder edificar una vida plantados en la roca principal. Regresamos, 1 Pedro 2:5, y aquí está el texto que le da el título a nuestra enseñanza del día de hoy. 1 Pedro 2:5 dice así: ustedes son las piedras vivas. ¿Qué es él? La roca, ¿verdad? La roca preciosa que va a sostener todo lo que sea para Dios, en donde se puede construir, edificar con seguridad. ¿Y qué hizo Dios de nosotros los que arrepentidos creímos en este mensaje? Los que nos acercamos con los oídos bien abiertos y recibimos el mensaje y creímos esta maravilla que venía de parte de Dios. Dios nos hizo piedritas vivas. Eres la gran roca principal preciosa que Dios escogió para fundamentar su templo, donde Él quería morar. Y nosotros, los que arrepentidos creímos, fuimos hechas piedritas vivas. No es cualquier tabiquito, no es cualquier tezontle del camino. Usted recibió la vida de Jesús. Usted fue habitado por el Espíritu Santo. Es una piedrita, pero que tiene la vida de Dios. Es una piedrita que tiene la vida eterna. Es una piedrita que participa de la vida, de la naturaleza divina. ¿Se acuerdan hace 8 días? O sea, somos participantes de la naturaleza divina. Entonces esta piedrita que eres tú, que soy yo, somos piedritas ahora, pero somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros y nos da su vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo, hermano? Esa es la verdad de nuestra vida, es nuestra realidad. Y dice entonces: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Mire, cada uno de nosotros somos estas piedritas que el Señor compró con la sangre de su Hijo. Vean, esta analogía es maravillosa, ¿no? ¿Y qué va a hacer el Señor con cada una de esas piedritas? Ayer nos invitaron a comer a Zamora
fuimos con mi esposa y Esteban y pues nos tocó hacer 2, 3 traslados, movernos de lugar a lugar. Pasamos como 3 veces rodeando la catedral, ¿no? Y pues como yo ya traía esto en la cabeza toda la semana, puse atención y está hecha de puros ladrillitos, ¿no? De miles y miles de ladrillitos, parecieran del mismo tamaño, bien recortaditos, ¿no? Y yo me acordaba del tema. Y ustedes son piedritas vivas. ¿Qué va a hacer con cada piedra, hermano? Mire, yo puse atención y no había una grande, una gorda, una chica, una triangular, una rectangular, un polígono, un hexágono. Estaban toditas igualitas. Miles y miles y miles de ladrillitos del mismo tamaño, recortaditos. A lo lejos no se nota, pero me tocó estar cerca, ¿no? Pasamos cerquita. Y veía yo que eran muchísimos ladrillos del mismo tamaño, bien acomodaditos, ¿no? Entonces, ¿a poco no? Primero se tuvo que hacer cada ladrillito que fuera de un tamaño, de una forma, de un peso, de una consistencia específica, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que va a hacer el Señor. Nos ha comprado, va a trabajar en nosotros, nos va a tallar, nos va a lijar, nos va a dar la fuerza, la consistencia, el tamaño correcto, y después Él nos va a acomodar en el lugar que nos corresponde. Vi que en las esquinas sí había algunos tabiquitos más grandes o más larguitos. En algunos lugares era especial para ese lugar. Dios sabe dónde te va a poner en su reino. Él sabe perfectamente tu función, qué te toca hacer, en dónde está tu lugar, dónde te va a acomodar. Y Él está trabajando en ti, mira, a martillazos, cincelazos, lijándole, tallándole, raspándote con otro ladrillito, dándote la forma, la consistencia, la fuerza, el tamaño correcto para ponerte Él mismo en el lugar donde sabe desde antes de que empezara a construir el templo en qué parte vas tú. Y eso, lo más maravilloso es que dice la Biblia que es un trabajo que Él va a hacer. Él lo edifica. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica. ¿Quién está edificando? Dios. ¿Quién está haciendo ese trabajo? Dios. ¿Quién te está lijando? ¿Quién te está puliendo? ¿Quién te está metiendo el cincelazo? ¿Quién te está fortaleciendo para que seas un ladrillo sólido? Por medio de pruebas, tribulaciones y uno que otra disciplina. El Señor nos está formando a cada uno de nosotros. Nos está terminando, nos está puliendo, nos está dando la forma que Él necesita, porque Él es el que está edificando. Él es el que tiene los planos. Él es el que ya vio la obra terminada, y Él nos va a poner en el lugar que nos corresponde. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos ya hoy están descansando y diciendo, es una obra de Dios? Yo no voy a andarme acomodando, ni metiéndome, ni andando de acomedido y andando en todo. O sea, el Señor sabe dónde me va a poner. Y el Señor te va a pulir, y el Señor te va a dar forma, y el Señor te va a fortalecer. A cincelazo, en el fuego. ¿Cómo se hacen? ¿Es verdad que se hornean los ladrillos? Al fuego, ¿no? Para que quede con la consistencia, el peso, el tamaño correcto. Ustedes son las piedras vivas. ¿Cuántos tienen la vida de Cristo dentro de ustedes? El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿cierto? Dice, y es Dios el que está edificando ¿qué está haciendo Dios? Edificando su templo, su habitación. En la Reina Valera dice, vosotros también, piedras vivas, ¿verdad? Son edificadas para casa espiritual. Es un trabajo que hace Dios. Salmo 127, 1. Recuerde que le leo la Nueva Traducción Viviente, pero pues,
Es la misma enseñanza en la Reina Valera, el que más le guste. Dice así el Salmo 127: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Ay, hermano, ¿cuándo vamos a entender? Un día vamos a entender, un día vamos a entender. Yo estoy empezando a entender, hermano. Por eso no lo critico. Que perdemos el tiempo con tanto afán queriendo construir una vida para nosotros. El Señor ya tiene un plan, ella sabe lo que quiere hacer con nosotros. Ella sabe en qué parte nos va a poner, en qué forma necesitamos. Y Él está trabajando en nuestra vida. Él lo está haciendo. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Cuánta gente? Por supuesto, todos hemos caído por inmadurez en eso, de esforzarnos en cambiar cosas, ¿verdad? Y nos frustramos. ¿No se ha frustrado alguna vez? Necesito cambiar, necesito dejar esto, necesito hacer aquello, y te frustras, ¿no? Mira, si el Señor no es el que está trabajando, en vano, ¿eh? El Señor es el que va a hacer la obra. Él es el que tiene el poder de cambiar vidas. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Una sola palabra suya y transforma toda tu realidad. Todo. Si el Señor no construye la casa, imagínense si andas luchando por lograr y conseguir y edificar cosas que no están en el plan de Dios. Por eso llevas tantos años frustrado. Mire, asegurémonos que estamos en el propósito y en el plan de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces tú oras con el Señor? Haz lo que quieras conmigo. Y cuando vienen los trancazos, es que nos entregamos a Él, ¿no? Yo conocí una hermana que una vez había una canción, y ella cantaba todas las canciones, pero había una canción que decía algo así: haz de mí lo que tú quieras, úsame como tú quieras, quítame todo, haz lo que quieras, soy tuya, ¿no? Y había un parrafito ahí y ella se callaba. Y yo aprendí mucho de ella, porque un día: oye, ¿por qué no cantas eso? Todas las cantas. No, es que ya pusiste atención a lo que dicen. Yo aprendí de ella porque dije: cantamos y cantamos como loros y ni ponemos atención lo que estamos cantando, ¿no? Es verdad, ella tenía razón. Pero le decía yo: pero si eres de Dios, de todos modos va a hacer lo que Él quiere. O sea, mejor dile: Señor, haz tu voluntad, Señor, cumple tu propósito, Señor, muéstrame qué quieres, Señor, ¿verdad? Pero me gustó que ponía atención lo que era la canción. Uy, hermanos, hemos cantado tantas mentiras. Le hemos prometido al Señor en las canciones cada cosa que en la práctica no estamos ni cerquita de cumplirlas, de entregarle verdaderamente lo que le cantamos. Y cuando cantamos estamos declarando con nuestra boca y nuestro corazón, hermanos. Sería bueno poner más atención, ¿no? Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que acabamos de leer que es Dios el que está edificando nuestra vida. Somos esa piedrita viva que el Señor está formando, tratando, desarrollando, para que sea parte del templo vivo espiritual donde Dios quiere habitar para siempre. Y dice Filipenses 1:6. Es que podemos estar más tranquilos, hermanos, más confiados en el Señor, en lo que Él va a hacer, en lo que Él está haciendo. Dice Filipenses 1:6: yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿ya comenzó a trabajar el Señor en ti, hermano? ¿Sí o no? Pues claro que sí, hermano. Claro que sí, están trabajando en nosotros. Y a veces duele el trato, y nos saca de nuestra zona cómoda y andamos perdiendo tanto tiempo en entretenimiento que el Señor nos va a sacar de ahí, nos va a mover. Y el Señor nos está dando la forma que necesita para usarnos en la parte donde nos va a colocar de su templo
donde Él va a habitar para siempre. Yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. No te va a dejar a la mitad, hermano. No te desesperes, ten paciencia, tranquilo. El Señor no te va a dejar sancochado. No, el Señor que comenzó la buena obra la perfeccionará. Dice, la continuará hasta que quede completamente terminada. Hasta el día que Cristo Jesús vuelva. Mira, hermano, hasta el último día de nuestra vida el Señor nos va a estar tratando. El Señor nos va a estar lijando. El Señor nos va a estar corrigiendo. El Señor nos va a estar disciplinando. El Señor nos va a estar dirigiendo y bendiciendo al propósito que Él tiene para nosotros. Entonces va a completarlo hasta el día que Jesús vuelva. Va a estar trabajando con nosotros continuamente. ¿Estás consciente que Jesús está trabajando en ti? ¿Que Dios está trabajando en ti? Bueno, ahora ten fe y paciencia y decir, el que empezó la obra la va a perfeccionar. No me va a dejar a medias, ¿no? Hebreos 3:1. Hebreos 3:1 al 6. Aquí hay una enseñanza bonita acerca de cómo el Señor pues se va a encargar de su propia casa, ¿no? Dice Hebreos 3:1 al 6, hace la diferencia entre un encargado de la casa que era Moisés, ahora el heredero que es Cristo, que es el dueño de la casa, ¿no? Fíjense, dice Hebreos 3:1 al 6. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo. ¿A dónde fuiste llamado? Tienes parte con los que han sido llamados a Dios. Ahora, ¿tú qué? Perteneces a Dios. Eso somos nosotros. Está hablando aquí a la iglesia. Entonces, ustedes, los que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente, piensen, mediten en esto, dediquen un tiempo, en vez de estar buscando en el Shein qué carro compra. O sea, dediquen un tiempo a meditar, hermano. Esas verdades maravillosas que son eternas. Dice, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios. O sea, le reconocemos como mensajero de Dios. Acuérdense que así empieza el libro de los Hebreos. Dice que Dios en otras ocasiones de muchas maneras le habló al pueblo, pero ahora ha querido hablarnos por su Hijo, ¿verdad? Ese es el mensajero del nuevo pacto, el Señor Jesucristo. Y dice, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Otra conclusión aquí del libro de los Hebreos, que Jesús es el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Él hoy está ministrando en el tabernáculo celestial y nosotros en él estamos en la presencia de Dios. Esa es de las maravillas que usted va a encontrar si estudia el libro de los Hebreos. Y dice, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró. ¿A quién? A Jesús. ¿Se acuerdan que le dio un nombre más sublime y más alto que a los ángeles? Porque a Jesús se le dio el nombre de ¿qué? De Hijo de Dios, no ángel. Dice, el ángel no es el dueño de la casa. Bueno, aquí nuevamente dice, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés. Y ahora va a poner el ejemplo de Moisés. Fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios en ese entonces? El pueblo de Israel, ¿no? Y se le encomendó a Moisés. Y dice que fue fiel, o sea, realmente cuidó al pueblo Moisés cuando se le encargó. Pero Jesús, diga, pero Jesús. Sí, Jesús el que habita en ti. Jesús ahí donde tú fuiste sumergido para siempre, unido a Él. Este Jesús. Dice, pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. ¿Cuánta? Mucha más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Eso está claro, ¿no? Si tú ves una casa padrísima, súper bien hecha, hermosa, tú no felicitas a la casa, tú felicitas al arquitecto, ¿no? Al que la diseñó, ¿cierto? O al dueño, le dice, qué casa tan hermosa tienes, ¿sí o no? Sí, él es el que es elogiado, no la casa. Entonces dice,
que él merece mucho más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor. Abra su mente. ¿Y de qué estamos hablando ahora? De una casa que es el templo del Dios viviente. Estamos hablando de un templo eterno que está construido con una piedra fundamental que va a resistir toda la construcción, y millones de piedritas vivas que somos tú y yo, los que arrepentidos creímos, ¿verdad? Y dice, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad Moisés fue fiel como siervo de la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades de Dios. ¿Se acuerda que les he explicado? ¿Qué fue su trabajo de Moisés? Sombra y figura, una ilustración, un ejemplo de lo que Dios iba a hacer de manera real por medio de Cristo. Y dice, una ilustración, lo que hizo Moisés fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Era sombra y figura. Pero Cristo como hijo, esa ya no es una figura, esa ya no es una ilustración, esa ya no es una forma de explicar o de ver al futuro. Pero Cristo como hijo está, diga está, hoy y siempre. Está a cargo de toda la casa de Dios. ¿Tú ya sabes que eres parte de esta casa de Dios? ¿Tú sabes que eres una habitación más de esta gran construcción, de este templo del Dios vivo? ¿Y quién está sobre esa casa? ¿Quién la dirige, la cuida, la gobierna? Jesús, el Hijo, el dueño de la casa. No hay un encargado, es el mismo dueño de la casa, el que dirige nuestra vida. Y es en esta ilustración que nos enseña Pedro la piedra fundamental en donde está cimentada toda esta construcción, llena de miles y millones de piedritas vivas que tienen al Espíritu Santo de Dios, porque arrepentidos creyeron en el sacrificio de Jesús. Y dice, Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Ahora escuche, abra su mente y su corazón. Y nosotros somos la casa de Dios. ¿Podemos repetir eso? Y nosotros somos la casa de Dios. ¿Cuántos ya creen esto? ¿Y cuántos se van a ir con la duda? No entiendo. Les decía ayer en sábado. Luego la gente, ay, esas doctrinas nuevas, ¿cómo van a ser doctrinas nuevas esto, hermano? O sea, que no leas es otra cosa. Pero nosotros somos la casa de Dios. ¿Le gusta ser morada de Dios? ¿Le gusta ser habitación del Espíritu Santo? Tabernáculo, una habitación, un templo para Él. Dice, y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos. ¿Cuántas veces hemos estudiado esto? Escuchaba a Christopher ayer en la clase, antier en la clase, ¿no? Y es lo único que nos queda hacer es permanecer. Todo lo hizo Él, todo lo hace Él y todo lo sigue haciendo Él. Es una obra de Dios. Él es el constructor, Él es el dueño, Él está edificando, Él. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Permanecer. Y dice, si tenemos valor y permanecemos confiados. ¿Cuántos están confiados? Que este arquitecto sabe lo que está haciendo. No es un arquitecto humano que al rato se le levanta el piso, ya se le cayó el relleno, ya se está doblando acá y pandeando la casa. No, es Dios, hermano. Y dice, confiados en nuestra esperanza. Aquí hay dos cosas: confianza y esperanza. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos desarrollar. Confiar en lo que Él está haciendo. Hace poquito alguien tenía un problema y me dijo, cuando me estaba contando, un problema grave, y decía, pero yo sé que si Dios lo permitió, algo bueno está planeando para mí. Y en eso he descansado.
Y ya un cristiano maduro por el amor de Dios. De vez en cuando veo uno por ahí, de vez en cuando llega uno y me participa que ya entendió esto. Pero esto es en la vida de todos nosotros, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Que unos ya lo entendieron, que unos ya maduraron, que unos han crecido espiritualmente. Los demás que están renegando, yéndose a hacer una limpia, pidiendo prestado, cambiándose de iglesia porque aquí falta poder y colgándose un, no sé, no hermano, ya ni. Pero si somos la casa de Dios, diga, sí soy. ¿Si es la casa de Dios usted? ¿Si es habitación del Espíritu Santo? Bueno, si somos la casa de Dios, debemos aprender a confiar y poner toda nuestra esperanza en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Si tomamos esta analogía de la casa, el dueño de la casa, y no la va a dejar que se caiga, no la va a dejar que se pudra, no la va a dejar que... Es Cristo. Es el dueño de la casa y el edificador y el que la cuida y está sobre todas las cosas y tiene cuidado de su casa. Efesios 2:20, miren qué verso tan hermoso. Efesios 2:20. Entonces, ¿en qué tenemos que aprender a confiar? ¿Piedritas vivas? Levante su mano las piedras vivas. Tenemos que aprender a confiar en Jesús, lo que Él está haciendo. El que comenzó la obra la va a perfeccionar, no tengan ninguna duda, Él está trabajando en nosotros. Ahora fíjese algo que ayer no sé dónde salió, pero después me fui pensando, pues es una realidad. No quiero molestar a nadie, voy a poner un ejemplo. Yo sé que a veces hay gente que ha caído en este error. Hace unos años, dos personas casi al mismo tiempo me pedían consejo acerca de sacar su casa, comprar su casa del Infonavit, ¿no? Y yo me acuerdo que lo que yo les dije, lo que yo les expliqué, a cada uno por su lado, ¿no? No voy a contarles todo, pero esto sí. Yo le decía, si la necesitas y te vas a ir a vivir ahí, o se la vas a rentar o prestar a alguien de mucha confianza, pues cómprala y verla pagando, ¿no? Pero si la vas a comprar nomás porque es que para aprovechar y la vas a dejar allá lejos, donde no tienes tiempo ni de irla a ver, al ratito va a estar desvalijada, derrumbada, sin... ¿Qué dejan? El puro cascarón, ¿no? Es probable que alguien haya vivido eso aquí. Es triste, pero... Y yo les decía, si no la necesitas ahorita, no te vas a ir a vivir ahí, o tienes a alguien que se la puede rentar, alguien de confianza que te la va a cuidar, no la compres. Te vas a endeudar en algo que van a despedazar, que se va a podrir, que se va a caer, ¿no? Y ayer cuando estaba yo predicando, ya me vino esto de decir, fíjense, el Señor nos compró con la sangre de su Hijo, ¿no? Pagó un precio, nos redimió. ¿Se acuerdan de eso? Redención, paga un rescate y somos suyos, ¿cierto? Y el mero día que nos compró, se fue a vivir ahí a la casa. ¿Sí sabe o no? Ese día que te convertiste, que arrepentido creíste, que le entregaste tu vida al Señor, ese día llegó el Espíritu Santo con sus maletas a habitar en ti. Ese día, hermano. No esperó, ay, en diciembre, ay, para el otro año. Lo compré, ¿verdad? Y se fue a vivir ahí. Y empezó. ¿Alguien ha pensado cómo era, si su vida era una casa, cómo era? Híjole, yo voy a hablar de mí porque luego se ofenden, pero la mía era se estaba cayendo a pedazos, con ratas, cucarachas, telarañas por todos lados, todo rechinando, media desvalijada, cayéndose, pudriéndose, llena de humedad, apestaba muerto, a porquería, lleno de basura y de cochinada. Esa era mi vida cuando Dios compró esa casa. ¿Cómo Dios compró algo así?
Estoy hablando de mí, ni empiece a ofenderse. Esta casita que el Señor compró y que costó la sangre de su hijo, es que, hermano, es que uno no puede entender. Qué negociazo, ¿no? Pero eso no es lo peor. Lo más maravilloso es que ese mismo día se fue a vivir ahí. Eso es una maravilla, hermano. Y desde allá adentro, habitando adentro, ha ido sacando cochinada, tumbando cosas que no sirven, echando la mugre para afuera, pintando, componiendo, ¿no? Porque ahora ahí habita una nueva naturaleza, la naturaleza divina que hablábamos hace 8 días. Y el Señor está trabajando, está edificando la casa. El Señor es el dueño y la va a poner bonita, hermano. La va a poner bonita. Y un día van a decir, mira, ese muchacho es cristiano. Se ve que Dios habita en él. Se va a notar. Ahorita todavía se ve, se asoma y se ven las telarañas ahí. Aunque ya habita el Espíritu Santo ahí, porque apenas está empezando el trabajo, ¿no? Si no recibe este ejemplo, no le hace. Se me ocurrió a mí, no es de la Biblia. Son cosas que luego yo con eso entiendo. Dice, como dice Efesios 2:20, aquí viene una otra parte que vamos a ver en qué nos tocará a nosotros participar, ¿no? Efesios 2:20 al 22. Juntos constituimos, esta palabra constituir, eso se da únicamente por medio del establecimiento de una ley o de un decreto de la máxima autoridad. Constituye, ¿no? Juntos constituimos su casa. Juntos. O sea, una piedrita viva solita. ¿Se imagina qué templo? No, somos todos nosotros juntos. Piedritas vivas. Juntos somos la casa de Dios. Juntos somos el gran templo espiritual. Que ¿cómo se llama? Hay una sola palabra. Van a reprobar otra vez. Iglesia, muy bien. Eso es, hermano. Es la iglesia. Esta habitación, este gran edificio, esta gran construcción hecha de millones de piedras vivas que tienen vida eterna, donde Dios habita y que está fundamentada sobre la roca preciosa que es Cristo, se llama iglesia. Ahí habita Dios. Ahí quiso Dios habitar, ¿verdad? Dice, porque Dios quiso con toda su plenitud habitar en Jesucristo. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y nosotros somos los miembros de este cuerpo. Se llama, diga fuerte, ¿cómo se llama? Iglesia. Entonces, dije iglesia, no dije congregación. Iglesia, ¿quién es iglesia? Piedras vivas. Gente que es habitación de Cristo. Ahí, en las personas donde habita Jesús por medio del Espíritu Santo o el Espíritu Santo, esas son piedras vivas, esos son la iglesia. En cambio, una congregación, aquí pueden venir un día 300, y de esos 300, unos son iglesia y otros vienen a ver. Y otros a ver qué agarran. Iglesia es aquel que tiene la vida de Jesús dentro, donde Cristo habita, ¿ok? Esos son la iglesia. La congregación puede ser de muchos cientos, pero no todos son iglesia. La iglesia son las piedras vivas, donde el Espíritu habita. ¿Está bien? Juntos constituimos su casa. Juntos nosotros constituimos su casa. Y juntos con las otras denominaciones y todos los que arrepentidos creyeron en Jesucristo y lo pusieron como su Señor.
y están sellados por el Espíritu Santo. Dice, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y qué hablan los apóstoles y los profetas? Pues a Cristo, ¿no? Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Es otro autor, es otra carta, es a otros destinatarios. Es el mismo Dios, hermanos, es el mismo Espíritu. Vean, mandando el mismo mensaje a diferentes autores. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, es decir, su doctrina, su enseñanza. ¿Y a quién ponen los apóstoles y profetas como piedra fundamental? A Jesús, ni más ni menos. La piedra principal es Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está puesta nuestra vida hoy, hermano? En Cristo Jesús. Mire, haz de cuenta que esta piedra fuera Jesús, ¿no? Y de pronto este se convierte y este es parte, mire. Otra piedrita. Y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y es un reino que no tendrá fin. Esta es la habitación de Dios para siempre. ¿Cómo se llama? Iglesia. Y dice entonces, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos, lo que les decía hace rato, mire, si viene en la Biblia, no me lo inventé. Estamos cuidadosamente unidos en Él. ¿Cómo estamos? Cuidadosamente unidos en Él. El Señor nos une a este otro, mira. Otra piedrita viva. Y ahora estamos unidos a ese hermano también. ¿Se acuerdan que hablamos de la unidad? Nos pertenecemos, estamos unidos en un solo cuerpo, con una sola cabeza. Hay un solo Dios, un solo Espíritu, ¿no? Un Señor y Dios de todas las cosas, el que es el todo en todos los que estamos en Cristo. Y dice, estamos cuidadosamente unidos en Él. Y vamos formando. ¿Ve que se va formando? Por varias cosas se va formando. Primero, porque cada piedrita está siendo terminada, tallada, hecha bien redondita, mire. Para que funcione. El Señor está trabajando en cada una en lo individual y luego nos hace trabajar en equipo, nos une cuidadosamente y nos pone en el lugar que nos corresponde. Y luego dice, vamos formando un templo. ¿Qué es templo? Habitación, tabernáculo, una casa espiritual. Vamos formando un templo santo. ¿Qué santo? ¿Qué santo? Apartado, muy bien, consagrado para Él. Eso, ¿qué está haciendo Dios en nosotros? Formándonos una piedrita exclusiva de Él, apartada para Él, viva, porque tiene la vida del Espíritu Santo. Y juntos estamos formando un templo santo, limpio, consagrado y apartado para Él. Y eso tiene que ser nuestra vida, hermanos. La vida de cada uno de nosotros, limpiarse para ser un lugar consagrado para Él. Dice, un templo santo para el Señor. Por medio de Él, diga, por medio de Él. No hay nada que tú puedas hacer. Quita al lado tus ideas, tus rollos, lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que me soñé. Ay, es que me soñé. O sea, el Señor está edificando su casa. ¿Ok? ¿Tú crees que tú le puedes ayudar a Dios a que diseñe mejor? ¿Tendrás mejor idea que Él? Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada, de esa habitación, de esa casa espiritual, en donde Dios vive mediante su Espíritu. Es una casa que espiritual. Dios habita en cada uno de nosotros, que juntos constituimos y estamos formando este gran templo donde Dios habita por medio de su Espíritu. ¿Quedó clarísimo, no?
¿No? ¿Qué pone una cara de que? Bueno, 2 Corintios 6:14. Entonces, como acabamos de hablar de que está apartada y consagrada para Él porque es santa, pues tenemos que terminar con esto. 2 Corintios 6:14 al 18. El Espíritu dice: no se asocien íntimamente. Diga íntimamente. Esto es fundamental para entender el pasaje. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo andamos en eso, hermano? Porque somos templo santo. Ya no les gustó, ¿verdad? Tan padre que había estado todo, tan bonito. Usted se andas besuqueando con uno del mundo ahí. Uno que anda, ahorita anda pidiendo calaverita al vato, en lo que tú estás acá. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Si somos piedras vivas, santas, apartadas para Él, consagradas para Él, que costamos la sangre de Jesús y que estamos habitados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que se nos hace tan fácil andar embarrándonos de cochinada y porquería, ideas y prácticas y tonterías de las tinieblas? Es buen día para hablar de eso, ¿ah? ¿Cuántos ya se inscribieron a la tardeada del terror? Nomás no te peines y ya, brother. No te maquilles, hermanita, y mira. Hermanos, estamos consagrados. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. A ver, como dije, íntimamente, me refiero, porque no va, voy a renunciar al trabajo porque ahí puro mundano. No dice eso, no te hagas. Así que no haya una intimidad, una sociedad donde seas capaz de participar y tocar las inmundicias que ellos hacen y practican. No nos pudiéramos subir a un camión porque pues el chofer es el chupe, le dicen al chofer. No te puedes subir ahí, no puedes ir acá. No dice eso, man. Está hablando de una sociedad íntima, de una comunión con los incrédulos que no tienen el Espíritu de Dios. Claro que tenemos que convivir con todo el mundo, y es más, predicar el Evangelio y ser luz, ¿no? En medio de las tinieblas. Dice: ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? O sea, la justicia de Dios fue hecha en nosotros, ¿no? La justicia de Dios. Ahora nosotros vivimos unas vidas justas delante de Dios. ¿Cómo nos podemos asociar con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? O sea, ¿cómo nosotros la luz y pornógrafo? Decir peladeces, inmundicias. O sea, ¿cómo? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? No hay. No tiene nada que ver. ¿Cómo puede un creyente asociarse, recuerden, íntimamente? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Aquí de qué templo de Dios está hablando? Nosotros, nuestra vida. No está hablando de un lugar, de una edificación de piedra, hermano. Este templo que fue comprado y edificado por Dios, donde Dios habita, ¿qué tiene que ver con los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Sí lo está leyendo? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Mire, todo lo que yo les diga tiene que estar en la Biblia.
Eso somos. Somos el templo de Dios. Y Él es el que lo está edificando y trabajando. Pero es santo, es consagrado para su habitación. Luego dice, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. De eso se trata. Esta es la promesa que nos fue entregada por medio de Jesús, hermano. El mismo Cristo nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque no los voy a dejar huérfanos, volveré y estaré y viviré en ustedes. ¿No? Dice, como Dios dijo, viviré en ellos, caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, ahí va la instrucción, salgan de entre los incrédulos. Repito, se refiere a comunión, sociedad íntima. Porque hasta el Señor lo dijo claro, no te pido que los saques del mundo, Señor, sino que los protejas del mal. ¿Se acuerdan? Del maligno. Dice, ¿a qué se refiere? Vean cómo se refiere a lo que le estoy diciendo. No toquen sus cosas inmundas. Dice, apártense de ellos. No toquen sus cosas inmundas. No participen en sus cochinadas. Y yo los recibiré a ustedes. ¿Qué prefiere usted? ¿Sería capaz de perderse la fiesta de mañana de Halloween? ¿Qué va a hacer con la calaverita que compró en la mañana ahora? No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Los quiero para mí, consagrados para mí. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, me acuerdo de este pasaje donde Jesús entra al templo. Me gusta mucho, pero ya se acabó el tiempo. Y voltea las mesas de los cambistas y se hace un azote, ¿verdad? Para arrear a los animales, porque estaban ocupando el atrio que le correspondía a los extranjeros para que alabaran a Dios. Y ya no había lugar para los extranjeros y los gentiles. Ya habían puesto un tianguis ahí a vender chucherías, como en muchas iglesias. Y entonces el Señor se enoja, ¿verdad? Y les echa a perder allí. Y dice que los apóstoles se acordaban que decía la Biblia del Mesías, el celo por su casa me consumen. Pero los comerciantes y los encargados del negocio le reclaman a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad haces eso? Si tienes una autoridad dada por Dios, demuéstranoslo con un milagro. A mí me encanta porque Jesús les dice, de acuerdo. Jesús aceptó el reto. Miren, les voy a leer. Dice, les leo en Juan 2 del 15 al 21, pero ya les conté un pedazo. Entonces dice, para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo pruebe. Y el Señor les dice, de acuerdo, les voy a dar una señal que demuestre que tengo toda la autoridad para echarlos afuera de la casa de mi padre, que ustedes convirtieron en una cueva de ladrones, una casa de mercado. ¿Y cómo les dice? De acuerdo, se los voy a demostrar. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pues, Jesús, ¿no? ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. El cuerpo de Jesús se convirtió en el verdadero templo donde Dios quiso habitar para la eternidad. Es un cuerpo espiritual que fue levantado con el poder de Dios y en donde todos los que arrepentidos creemos fuimos integrados, injertados, sumergidos a este cuerpo que se llama iglesia. Así es que, hermanos, también 1 Corintios 6, 18 al 20, huyan del pecado sexual,
¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Escuché? Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Cuánto costamos? La sangre de Jesús. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Terminamos primera de Pedro 2:5, la parte B del verso dice: además de ser casa espiritual, son sacerdotes santos. Pero ya dimos esta clase. Son sacerdotes santos por medio de Jesucristo. Ustedes, digan yo también, ustedes ofrecen sacrificios. Mire, 3 características de los sacrificios que nosotros ofrecemos siendo templo espiritual, siendo casa de Dios. Dice: por medio de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Número 1, son sacrificios que agraden a Dios. ¿Cómo sabes que le agradan a Dios? Porque vienen de su Hijo, ¿verdad? Porque están avalados en la palabra de Dios. Número 2, tiene que ser espiritual, ¿verdad? El Señor, hermanos, nos hizo un templo espiritual. Todo lo que salga de la carne, el Señor no lo va a recibir. Tus ideas y tus nervios y lo que tú sientes y tus emociones. No, el Señor va a querer lo que venga del Espíritu. Y todo es por medio de Jesucristo. 3 cosas que nunca se le olviden. ¿Usted quiere agradar a Dios en algo? Bueno, tienes que estar claro que le agrada a Dios. ¿Por qué? O sea, es una expresión de su Hijo. En la Biblia puedes ver que es algo que le agrada a Dios. Número 2, tiene que salir del Espíritu, ser espiritual, no carnal, o con un objetivo de conseguir algún bien carnal. Y número 3, es por medio de Jesús. Lo que no va por medio de Jesús, el Señor no lo recibe. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Somos aceptos en el amado. El Señor nos acepta cuando vamos por medio de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, hermano.